Hola, bienvenidos al curso de capacitación para regantes en aspectos técnicos de operación y mantención de sistemas de riego. Este curso es parte del programa Transferencia para la Gestión Eficiente del Recurso Hídrico en la primera sección del río Aconcagua, que está implementando la Comisión Nacional de Riego a través de Consultorías Agraria Limitada. En esta sesión vamos a revisar los conceptos de programación y control de riego. Partamos recordando los conceptos básicos para esta sesión. El riego se aplica al suelo porque es el suelo el que le entrega el agua a la planta y la planta lo requiere para la transpiración. Es decir, necesitamos saber cuál es la humedad del suelo para saber si es que la planta está en condiciones o no de recibir agua suficiente. Programar el riego significa saber cuándo y cuánto vamos a regar. Para eso tenemos que saber algunas cosas. Qué cultivo vamos a regar y cómo es el clima del lugar. Ambas cosas nos dan la evapotranspiración del cultivo que revisamos en la sesión anterior. Y cómo es nuestro suelo, que es otro factor más que tenemos que incluir. Debemos regar cuando a la planta se le esté acabando el agua disponible en el suelo o el agua fácilmente disponible en el suelo. Si regamos antes de eso, hacemos sufrir a la planta por falta de oxígeno, y si regamos después, hacemos sufrir a la planta por déficit hídrico. Determinar la humedad disponible del suelo no es fácil. Depende de varios factores, entre los que está la textura del suelo, la profundidad del suelo o del suelo que pueden explorar las raíces y de la pedregosidad del suelo. La textura probablemente es el factor que más cambia entre un lugar y otro. En suelos arcillosos, por ejemplo, 50 centímetros de suelo pueden almacenar hasta 100 litros por metro cuadrado, mientras que en suelos arenosos solamente 25 litros por metro cuadrado. Sin embargo, nosotros no vamos a regar cuando se acabe el agua disponible, sino cuando se acabe el agua fácilmente disponible en el suelo. Esto significa que no depende solamente de nuestro suelo, sino que depende también del cultivo, qué tan tolerante es a la sequía. Recordemos este factor P que nos dice qué porcentaje de la humedad aprovechable puede ser agotada antes de que el cultivo empiece a sufrir. Si sabemos cuánta es el agua fácilmente aprovechable de nuestro suelo y sabemos también la ETC de nuestro cultivo, entonces podemos saber en cuántos días se va a acabar el agua aprovechable o el agua fácilmente aprovechable que tiene el suelo. Siempre tenemos que tomar una decisión de si vamos a regar un poco antes o un poco después de que se termine esta agua fácilmente aprovechable. Si decidimos regar un poco antes, estamos sometiendo a la planta a un estrés por falta de oxígeno más seguido, y si regamos después, estamos sometiéndola a un pequeño estrés hídrico. Este ejercicio de determinar cuándo debemos regar es lo que se denomina programación del riego. La pregunta más fácil de responder es ¿cuánto regar? Tenemos que regar todo lo que se perdió por evapotranspiración desde la última vez que regamos, pero además tenemos que sumarle todas las pérdidas que ocurren durante el riego. El segundo elemento es el control del riego. Controlar el riego significa que debemos verificar si es que estamos regando en la oportunidad adecuada y con las cantidades correspondientes. Para controlar el riego tenemos que observar. Tenemos que observar el suelo, tenemos que observar la planta o idealmente tenemos que observar ambos. Un instrumento con el que podemos inspeccionar la humedad del suelo son los tensiómetros. Los tensiómetros son instrumentos que miden directamente la fuerza con que el suelo retiene el agua, o sea, el potencial hídrico del agua en el suelo. A mayor potencial hídrico, más difícil es para la planta obtener el agua. Los sensores de humedad instalados en el suelo permiten conocer el contenido de agua en el suelo. Pueden obtenerse datos muy seguidos y por eso podemos saber el comportamiento del suelo con mucha precisión.
Podemos observar el comportamiento general de la humedad en el suelo, poniendo sensores a distintas profundidades. Pero también podemos ver con mucho detalle qué es lo que pasa en todo nuestro suelo. Acá, por ejemplo, tenemos un sensor puesto a 20 centímetros, representado por la línea azul, y vemos cómo después del riego drena rápidamente. Mientras que la línea verde, que corresponde a un sensor ubicado a 60 centímetros, no alcanza a saturarse completamente y por lo tanto drena muy lentamente. También podemos observar cómo responde la planta a la humedad en el suelo. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver que desde el 22 de octubre hasta el 5 de noviembre aproximadamente, la planta pierde agua a una tasa constante. Sin embargo, entre el 5 y el 11 de noviembre, que es cuando se genera el nuevo riego, la humedad se mantiene prácticamente constante. Esto nos está indicando que la planta ya no era capaz de obtener agua desde esta parte del suelo. Con esto, por ejemplo, podemos determinar la humedad fácilmente aprovechable. Encontramos que entre un 34 y un 36% de humedad la planta funciona perfectamente. Sobre eso el agua drena rápidamente y bajo eso la planta ya no lo aprovecha. Si vamos a observar la planta tenemos que buscar los signos más tempranos de déficit hídrico. Si esperamos a que aparezcan los signos más fuertes, entonces ya será tarde y ya pasamos por un déficit hídrico que nos puede perjudicar en la producción. Un instrumento con el que se puede medir el estado hídrico de la planta es un dendrómetro. El dendrómetro es un aparato que mide el diámetro del tronco con mucha precisión. La planta se seca durante el día y por lo tanto se reduce el diámetro y recupera durante la noche y por lo tanto aumenta el diámetro. Las plantas bien regadas se secan menos durante el día y recuperan todo el diámetro durante la noche. Otro instrumento con el que podemos medir el estado hídrico de las plantas es la bomba de vacío o bomba de Cholander. Este instrumento mide directamente con cuánta fuerza está retenida el agua en la planta. Este instrumento mide directamente con cuánta energía está retenida el agua en la planta. Mientras más fuerte sea la retención del agua en la planta, peor es su estado hídrico. Existen valores tabulados para gran cantidad de cultivos que nos indican los valores aceptables y no aceptables de potencial hídrico de las plantas. Eso es todo por esta sesión. Espero que les haya resultado útil los conceptos que revisamos. Hasta luego.